Escucharemos la primera participación de esta ceremonia en las palabras de bienvenida y exposición de motivos a cargo del licenciado José Luis González Martínez, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados. El respeto a los derechos fundamentales es la base de la igualdad jurídica. Luigi Ferrajoli. Señor licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado. Distinguidos miembros del Presidium que nos honran con su presencia. Distinguidos invitados especiales. Honorables socios fundadores y expresidentes de la Barra Tabasqueña de Abogados. Compañeros integrantes del Consejo Directivo 2013-2016, distinguidos socios, abogados barristas, estimados compañeros de los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana. Lo invitamos y aquí está una vez más, dispuesto a convivir con los abogados barristas. Es un honor para mí darle la bienvenida, señor gobernador, en nombre de mis compañeros abogados de esta organización, decirle que resulta un enorme reto y compromiso el que hayan tenido a bien darme la oportunidad nuevamente de dirigir los destinos con un grupo de distinguidos abogados, miembros del Consejo Directivo para el periodo 2013-2016. Agradecemos que nos venga a tomar la protesta protocolaria que así como hoy lo queremos dejar comprometido para que en este mismo lugar venga a celebrar con nosotros el Día del Abogado el 12 de julio, donde entregaremos las preseas a Antonio Campo Ramírez, Eduardo Altay Hernández y ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas a los abogados que se hagan merecedoras de ellas en la versión 2013. Es cierto que esta honorable asociación de abogados nació para defender los intereses de sus agremiados. Sin embargo, la sociedad merece lo mejor de nosotros, que ahora, como lo hacen barras y colegios de abogados tan prestigiadas del país y del extranjero, debemos defender a la sociedad. Buscamos, mediante la concientización, crear una nueva cultura para los abogados en el ejercicio de la profesión, y con estas acciones contribuimos al fortalecimiento de la democracia mexicana. La línea fronteriza entre la ética y el derecho es demasiado delgada. Por ello, la barra, preocupada por el servicio de sus asociados le brinda a sus clientes, se ha dado a la tarea de participar en la construcción de un código deontológico de conducta para los abogados mexicanos, conjuntamente con el Departamento de Justicia canadiense y la Barra de Abogados de Quebec. En ella se pondrán las normas de la abogacía y basa su fuerza en el honor e integridad de cada uno de sus miembros. Esta parte del código es la base misma que le da vida, razón por la cual nuestra asociación está comprometida en seguir coadyuvando con los distintos poderes del Estado a fin de seguir profesionalizando a los juristas tabasqueños. Para nosotros resulta tan importante que se hagan las reformas a la Constitución local porque estamos ciertos que el Estado debe alcanzar mayores niveles de desarrollo, de competitividad, de atraer inversiones, de hacer crecer la planta productiva, de generar más empleos, de mejorar nuestros mecanismos de justicia, desarrollar mejores esquemas de inteligencia y contar con mejores cuerpos de seguridad, contar con un medio ambiente más sano, mejorar nuestros sistemas de transparencia y combate a la corrupción, mejorar la calidad educativa, combatir el rezago y la marginación social, combatir la pobreza que tiende a convertirse en pobreza extrema. Temas tan importantes y delicados entre otros, pero se tiene que escuchar a los especialistas para lograr afianzar el andamiaje legal que nos sostiene como pueblo, como Estado de la Federación. Hay que recordar que en la actualidad los colegios de profesionistas son agrupaciones de personas que cuentan con la misma profesión, en la cual confluyen diversidad de ideas, pensamientos e ideologías que tienen como fin defender sus intereses colectivos y los de la sociedad en su conjunto cuando requieren el apoyo de esta. Asimismo, coadyuvan con el Estado y la población al proporcionar sugerencias de las problemáticas relacionadas
con la profesión que ejercen, puesto que poseen los conocimientos y habilidades necesarias para resolver el asunto planteado. La Ley de Profesiones del Estado de Tabasco refiere en una de sus partes que los propósitos de los colegios de profesionistas es vigilar el ejercicio profesional, auxiliar a la administración pública, servir de árbitro en los conflictos entre profesionales y prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores. En este sentido, el apoyo que las asociaciones de profesionales le puedan brindar al Estado es fundamental en el diseño de las políticas públicas, puesto que cada una de ellas conoce las debilidades y fortalezas en que se encuentra su profesión, de tal forma que contribuyen a mejorar los servicios profesionales. Si en realidad se diera cumplimiento a los supuestos plasmados en la ley, la única beneficiada sería la sociedad. Bajo esta tesitura, la Barra Tabasqueña de Abogados es una asociación que ya ha estado libre de presiones políticas de cualquier índole, porque su fuerza primordial estriba en la diversidad de pensamientos e ideologías con la que cuentan sus agremiados. Además, el hecho de que en su estructura orgánica cuenten con las academias de Derecho fortalece el estudio, análisis e investigación jurídica de las problemáticas que aquejan a la sociedad. Le proporciona fortaleza a esta agrupación para emitir recomendaciones al Estado de corte jurídico y con relación a los actos injustos que se presenten en la entidad. Ahora, gracias a las reformas de la Constitución Federal que se han dado en los últimos años, muchos estados de la República ya estamos incursionando en una nueva forma de hacer justicia. Pasamos de la inquisitoria a la adversarial, y todo eso es muy bueno. Sin embargo, contradictoriamente, constitucionalmente no existe aún la colegiación obligatoria y como consecuencia la obligatoriedad de la certificación del abogado. Nosotros hemos pasado de los dichos a los hechos y nos hemos dado a la tarea de realizar durante los últimos 3 años una intensa capacitación buscando profesionalizar con efectividad a nuestros abogados. Ahora mismo, la barra sigue buscando alianzas estratégicas, la mayor parte de ellas de corte académico. Les hemos mostrado a nuestros compañeros abogados que las fronteras del derecho ya no existen. Se han acercado gracias a esas importantes reformas constitucionales. El debate sobre la preeminencia de las normas como la Constitución y los tratados internacionales ha quedado claro en el concierto mundial, no solo en lo local. El caso Radilla Pacheco así lo ha demostrado. Las barreras de la justicia local nacional han desaparecido. Cuando parecía que todo estaba dicho, el concierto internacional se impuso y desde mi punto de vista llegó un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. El sistema acusatorio adversarial, juicios orales, argumentación jurídica, reingeniería institucional, debido proceso, control de convencionalidad, derecho internacional de los derechos humanos, jurisprudencia internacional, supremacía de la convención, entre otras, no menos importantes, es el nuevo vocabulario jurídico que estamos aprendiendo todos juntos. El flujo constante y benéfico de nuevas ideas jurídicas no se detiene. Ahora hay que armonizarlos en nuestra Constitución. Los operadores jurídicos de su gobierno y la Barra Tabasqueña de Abogados debemos estar conscientes que nos encontramos en el rompimiento de paradigmas entre lo que fue y ya no lo es más. Hay o debe haber ese enorme compromiso de transición que apenas comienza y que debemos trabajar arduamente para que todo esto sea una realidad en nuestro Estado y beneficie a nuestra sociedad. Sobre la enseñanza del derecho y la capacitación de los abogados, se ha reflexionado muy poco en lo general en América Latina y en particular en México. El tema es tan delicado que según especialistas y quienes dirigimos asociaciones de abogados, podemos poner en riesgo la transición jurídica a que se encuentra sometido nuestro país si no existe un verdadero vínculo de entendimiento con los poderes legalmente constituidos, tanto federal como estatal. Los socios abogados barristas y su dirigencia hemos acordado que para el 2014 buscaremos concretar un convenio de colaboración con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, para capacitarnos en la custodia internacional de los derechos de la persona humana, en vista de la obligatoriedad de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en ese ámbito. Es importante que tengamos claro, conocer, estudiar y divulgar las sentencias constitucionales fundadas en el derecho internacional de los derechos humanos,
Debemos aprender a desarrollar principios de interpretación válidos en la materia, a fin de que estas herramientas jurídicas sean utilizadas eficientemente en los juicios de los cuales seamos parte. Ahora mismo hemos puesto en marcha la primera maestría en dogmática penal y sistema acusatorio en frontera central para los abogados barristas de aquella región. Así tenemos ya pactado el compromiso de comenzar muy pronto con esa misma maestría en Jalpa de Méndez, que también beneficiará a los abogados barristas de Comalcalco, Cunduacán y Nacajuca. Esto en aras de fortalecer el nuevo sistema acusatorio adversarial en nuestro estado, que está endeble. Señor gobernador del estado, en los últimos años, mis compañeros abogados de las academias y quien le hablan, nos hemos dado a la tarea de hacer propuestas congruentes con los cambios que requiere la sociedad, impulsando la cultura de la legalidad y de la denuncia con el pueblo de Tabasco. Y ahí están los registros de lo que digo en las revistas especializadas de corte jurídico, en la prensa, radio y televisión. Y por vez primera hicimos la recopilación de nuestras posturas asumidas con la transición política inédita de la que usted es el actor principal histórico, en un libro que emana del incipiente Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Barra, que buscaremos que participe en un concurso que tiene abierta su convocatoria a través del Instituto de Cultura de Tabasco. Por supuesto que esperamos ganar. Esto deja de manifiesto que la histórica Barra, fundada por juristas de tanta trascendencia por la huella imborrable que dejaron por sus obras alcanzadas en su vida, como Antonio Ocampo Ramírez, nuestro primer presidente, Eduardo Alday Hernández, Jesús Torpey Andrade, Jesús Sivilla Zurita, Pablo García Ábalos, Mario Trujillo García, entre otros, que ya se nos adelantaron en el camino, y los que aún nos viven, como la doctora Guadalupe Cano de Ocampo. Esta prestigiada organización de abogados sigue siendo la mejor interlocutora entre las instituciones y la sociedad. Nosotros no solo representamos a esa sociedad civil, sino somos parte de ella. Dije desde antes de la transición política que no solo buscábamos el cambio. Nosotros, al darle cabida a todas las corrientes de opinión con nuestros agremiados e impulsarlos a participar y manifestarse abiertamente, ya éramos desde entonces parte del cambio. Fuimos los primeros y la única asociación de abogados que a 24 horas de haber terminado las elecciones dimos a conocer nuestro posicionamiento público y pedimos que hubiera respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas electorales en favor de la alternancia que se había dado en su persona, reconociendo al gobernador emanado de la voluntad popular. La línea fronteriza entre lo moral y lo inmoral es muy delgada, a veces es imperceptible, y es la sociedad la que sufre las consecuencias. Sin embargo, los hombres decidimos vivir en sociedad y de acuerdo a nuestras leyes. Esta no debe ser negociada por ningún motivo, porque se rompería el Estado de Derecho. Política y derecho deben ir de la mano. No podríamos entender una sin la otra, pero sería terrible que solo prevaleciera la política por encima del derecho. Nosotros siempre defenderemos a las instituciones. Nosotros buscaremos la unidad y la concordia. No estamos ni estaremos de acuerdo con los que pregonan el divisionismo y la confrontación. Por eso, como ha sucedido en otros tiempos, los abogados somos los mejores aliados para que prevalezca el Estado de Derecho. Somos la fuerza del Estado. Somos los representantes de la tradición humanística. Somos los representantes de la justicia. Unidad, justicia y derecho. Muchas gracias. A cargo del licenciado Antenor Sala Pinto, subsecretario de Delegaciones Políticas y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Delegación de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Prevención Social en nuestro estado de Tabasco. Buenos días a todos. Licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado y amigo de todos los barristas y abogados de Tabasco, compañeros que están conmigo en el estrado, buenos días. Nos es muy grato entregarle oficialmente el proyecto de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado,
el cual fue conformado mediante el trabajo y análisis conjunto de los que suscribimos el presente, aplicando en ello tanto nuestros conocimientos teóricos como el producto de la experiencia adquirida a través de los años de la práctica en el área local, ya que la ley que rige las relaciones obrero-patronales del gobierno ha dejado de tener actualidad. Todo este estudio se adecuó con la reforma más reciente a la Constitución General de la República, a la Ley de Derechos Humanos, Ley Federal del Trabajo y la Ley de Amparo, por lo que consideramos que dicho proyecto se encuentra apegado a las necesidades actuales del quehacer jurídico laboral, por lo cual nos gustaría que contara con el visto bueno de usted como titular del Poder Ejecutivo para que a su vez tenga a bien remitirlo al Congreso del Estado para su aprobación y publicación. No dudamos de que su amplia experiencia legislativa sirva para encaminar la aprobación y publicación de este proyecto para que una vez convertido en ley se aplique en su totalidad en beneficio de las relaciones laborales democráticas. Muchas gracias. Damas y caballeros, señoras y señores, llevaremos a cabo la toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2013-2016 de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, por el licenciado Arturo Núñez Jiménez, abogado constitucional del Estado. El nuevo Consejo Directivo de la Barra Tabasqueña de Abogados estará conformado por el maestro José Luis González Martínez como presidente, maestro Bey Segura Córdoba, primer vicepresidente, maestra Egla Cornelio Landero, segundo vicepresidente, licenciada Leticia Colorado Darbuza, primer secretario general, maestro Edison Mateos Pairó Oropesa, segundo secretario general, licenciado Gonzalo Mario Martínez Gómez, tercer secretario general, maestra Blanca Estela López Pons, primer vocal, maestra Paola Gutiérrez García, segundo vocal, maestro Fredis Landi Cornelio Manuel, tercer vocal, licenciado Pablo Esprocenda López, cuarto vocal, y el maestro Javier Hernández Méndez como quinto vocal. Señores integrantes del nuevo Consejo Directivo 2013-2016 de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la normatividad interna de su asociación, velando en todo por el bien de todos sus asociados y por el bien de Tabasco. Si es así, que sus agremiados se lo reconozcan y si no, que la sociedad se lo reclame. Enhorabuena. Ulises Chávez Vélez, como presidente al licenciado Ciro Carrera Asensio, suplente licenciado Marco Antonio Rodríguez Galindo, secretario doctor José del Carmen López Carrera, primer vocal, y el licenciado Marvin Magaña Chan como segundo vocal. Estimadas amigas y amigos abogados, me da mucho gusto esta mañana de viernes compartir con ustedes este encuentro, este desayuno y ser testigo del inicio de la gestión de un nuevo Consejo Directivo
encabezado por nuestro amigo el licenciado José Luis González Martínez, presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Enhorabuena, José Luis, a ti y a todos los que integran el nuevo Consejo Directivo. Les deseo mucho éxito en sus tareas. Me da gusto saludar a la diputada y maestra Ana Berta Vidal Fossi, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, representante del Honorable Congreso del Estado. Al maestro Babe Segura Córdoba, primer vicepresidente de la Barra. A la licenciada Luz María Armenta León, magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. A la maestra Egla Cornelio Landero, segunda vicepresidente de la Barra. Al maestro Ulises Chávez Pérez, presidente de la Comisión de Justicia de la propia Barra de Abogados. Al Procurador General de Justicia del Estado, al doctor Fernando Valenzuela Pernas. Al secretario de Seguridad Pública, el general Audomar Martínez Zapata, a la licenciada Irma Padre Trujillo, directora de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al licenciado Antenor Sala Pinto, subsecretario de Gobierno y presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, Delegación Tabasco, al licenciado Manuel Rodríguez González, subsecretario de Gobierno, y a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto ser testigo de un nuevo relevo, aun cuando le han ratificado su confianza a José Luis, de un consejo directivo que da cuenta de la vitalidad y la fuerza institucional de esta asociación civil. Ustedes siempre han tenido la apertura de escuchar a todas las voces, y yo mismo fui beneficiario de esa disposición que tienen. Recuerdo haber atendido 2 gentiles invitaciones para estar con ustedes y hablar en una ocasión sobre la reforma del Estado y en otra más sobre las reformas constitucionales en materia de amparos, en dando recuerdo. Aquí le eché la vista a alguno que otro que está colaborando conmigo, así que estos encuentros también a mí me resultan muy útiles, de tal forma que me da mucho gusto volver a saludarlos, esta vez como gobernador del estado, y pues hacer referencia a lo que decía José Luis en su discurso inaugural de este nuevo periodo. Estamos efectivamente ante una verdadera revolución del derecho. El derecho internacional, que durante muchos años fue cuestionado por algunos filósofos y estudiosos del derecho si realmente constituía o no un derecho, por aquello de que no hay una autoridad supranacional que tenga la fuerza coactiva del Estado para su aplicación, y se veía siempre como declaración de intenciones. Ha dado una evolución importante ahora, que se está internalizando en los derechos nacionales y que a través de la fuerza coactiva de los estados nacionales, el derecho internacional también se está ya aplicando de una manera obligatoria, como corresponde a toda norma jurídica. De tal modo pues que estamos ante un cambio muy trascendente en la historia de la disciplina, y que efectivamente hay un nuevo lenguaje: el derecho internacional de los derechos humanos, el control de convencionalidad y los distintos tópicos que abordaba aquí el presidente de la Barra. En Tabasco no nos queremos quedar atrás, y un primer producto del acuerdo político por Tabasco que ha logrado el consenso unánime de las fuerzas políticas que están participando en este esfuerzo y que están representadas en el Congreso local, ha sido recientemente la suscripción de mi parte como sujeto con derecho de iniciativa para la reforma constitucional, en tanto titular del Poder Ejecutivo del Estado, para justamente presentar a la consideración del Constituyente Permanente de Tabasco
dos iniciativas de reformas constitucionales. Una en materia de volver a incluir en el texto de la Constitución Política del Estado el catálogo completo de los derechos humanos que derivan incluso de los principales instrumentos internacionales en la materia, especialmente del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, con algunas innovaciones importantes. Por ejemplo, Diego Valadez, uno de los más destacados constitucionalistas con que cuenta hoy nuestro país, me destacaba la importancia del derecho al acceso a la justicia, que de manera expresa establece la iniciativa. Y el representante del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Raúl Villanueva Plasencia, el doctor Oscar Elizubia Charles, me hacía ver a su vez el hecho de que destacamos que en la medida de las posibilidades se cuidarán los derechos humanos de un particular que sean violentados por otro particular. Este es todo un debate, porque ustedes saben que se supone que los derechos humanos solo los viola el Estado y los representantes gubernamentales que actúan a nombre de él, y que entre particulares también se trata de delitos que de violación de los derechos humanos. De tal modo que pues estamos haciendo innovaciones que se reconocen que recoge esta iniciativa que hemos presentado a la consideración del Constituyente Permanente del Estado, y que yo espero que pronto, ojalá fuese en un periodo extraordinario, si así lo determina el Congreso local, pudiera avanzarse en el dictamen, el debate y consideración de esta iniciativa. Quiero comentarles que a mí me tocó vivir un tema en relación con la violación de derechos humanos por agentes no públicos, en el caso de la tutela de los derechos políticos electorales. Ustedes saben, por aquella polémica que se desató a fines del siglo XIX entre José María Iglesias y Vallarta sobre si el amparo debería o no involucrarse en cuestiones electorales. Y la conclusión a la que llegaron después de la amarga experiencia de Iglesias fue finalmente que el amparo no debería utilizarse en temas electorales. Eso empezó como una práctica, luego se volvió jurisprudencia y finalmente se incluyó en la normatividad que de manera expresa excluía la protección de los derechos electorales por la vía del amparo. Y el país durante casi 100 años se mantuvo sin un instrumento jurídico para proteger los derechos humanos en materia política electoral. Cuando surge la emergencia electoral del país y empezamos nuestra transición democrática, hubo varias quejas presentadas por actores políticos que, habiendo agotado la jurisdicción nacional, como lo ordena el requisito para acudir a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al principio el gobierno mexicano pretendía desconocer bajo el argumento de que no era de su jurisdicción ni de su competencia meterse en esos temas que estaban reservados para la soberanía interna del Estado. Cuando yo fui subsecretario de Gobernación y me tocó apoyar a Relaciones Exteriores en las respuestas a muchas de aquellas demandas, por un criterio que me sugirió Felipe Solís Acero, que era colaborador mío entonces, ahora subsecretario de Gobernación, adoptamos aquello de la cautela. Suponiendo sin conceder, debíamos alegar nuestros argumentos porque nunca nos defendíamos. Y empezamos a responder a las demandas, pero todavía sin reconocer la jurisdicción de la Comisión y desde luego de la Corte Interamericana.
Pero en una y otra resolución que casi siempre eran adversas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana decía: México, te falta un instrumento jurídico de protección de los derechos humanos en materia electoral. Y por lo tanto había que construir ese instrumento jurídico. En los grupos de trabajo para la reforma electoral de 1996, que me tocó conducir de nueva cuenta como subsecretario de Gobernación, discutíamos justamente a la hora de hacer la reforma integral del sistema de justicia electoral, que fue cuando creamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como jurisdicción especializada y autónoma inserta en el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo negocié con la Suprema Corte que aceptaran ese paso, porque el Poder Judicial había rechazado meterse en lo electoral 100 años y les pareció una buena solución, jurisdicción especializada y autónoma. El tribunal resuelve todo lo electoral, excepto las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que siguen reservadas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por lo tanto, decidimos crear la figura del juicio de protección de los derechos políticos del militante. El amparo electoral, por llamarlo de alguna manera. Los representantes del PAN en las negociaciones insistían que el instrumento debía ser el amparo, pero les hicimos ver que el amparo, en la medida que en la estructura del juicio incluye, entre otras figuras, la posibilidad de la suspensión del acto reclamado, podría hacer que no se cumplieran los plazos fatales que tiene un proceso electoral y que tienen que cumplirse puntual y religiosamente, porque si no se llega el momento del relevo y no hay poderes electos constituidos. Esa quizás sea la diferencia específica del derecho electoral de todas las demás ramas del derecho, la fatalidad de los plazos. En otros muchos temas los plazos pueden esperar. En materia electoral cada uno tiene que cumplirse en tiempo y forma puntualmente. Y por lo tanto los compañeros de Acción Nacional se convencieron que el amparo no era la figura más apropiada para la protección de los derechos del ciudadano, y se creó esta figura especial que implica que una vez agotada los recursos, los medios de impugnación en el orden estatal, se puede acudir a la jurisdicción federal permanentemente para la protección de los derechos políticos del ciudadano. En la versión inicial de la propuesta, nosotros incluíamos desde el gobierno la propuesta de que la protección de los derechos políticos del ciudadano incluyera los derechos políticos del militante. Había cuenta de que le habíamos concedido el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, y los derechos políticos por excelencia son votar, ser votado, ser candidato y asociarse con fines políticos. Y si para ser votado el único conducto han sido en la última etapa de nuestra vida los partidos, pues era un absurdo no tutelar los derechos de los militantes, aun cuando los partidos no son autoridad. Al final de cuentas son, según nuestra Constitución, entidades de interés público, pero no son sujetos de derecho público, no son un poder del Estado, no son órganos gubernamentales, son al final de cuentas una asociación ciudadana que por la trascendencia de sus fines, que es luchar por el poder, tienen un tratamiento especial. Decían que eran la instancia intermedia entre la sociedad y el Estado. Y los incluimos. Sin embargo, en las negociaciones ya estábamos a punto de salir por la reforma constitucional y, bueno, esa sí había salido, sino la de COFIPE en una nueva versión. Recuerdo haber recibido a dos destacados diputados de Acción Nacional, a Juan Miguel Alcántara Soria y a Juan Antonio García Villa, quienes llevaban la posición del PAN de que no aceptaban que se incluyera la tutela de los militantes, porque su perspectiva era de que era la mano del gato para meterse en la vida interna de los partidos, que
que era el PRI buscando meterse en la vida, y para que hubiera unanimidad en la propuesta, la retiramos de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Sin embargo, el colaborador mío que me ayudaba en esto, con la computadora, de qué entraba, qué salía, según el ritmo de las negociaciones que a mí me correspondían, a la hora de borrar este tema, se le quedó un vestigio al enumerar, en el caso del juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, quiénes eran los sujetos que podrían participar en ello, y se mencionaban los partidos. Y así se quedó. Se le olvidó borrar la mención de los partidos. Eso iba a ser determinante posteriormente. Cuando entró en vigor esta reforma, muchos ciudadanos militantes del partido acudieron directamente al tribunal para quejarse de actos de su dirigencia en contra de sus derechos, sobre todo de postulación de candidatos. Ahora poco he leído dos frases, una atribuida a Churchill y otra a Konrad Adenauer. Churchill decía que el grado de belicosidad de los conflictos se divide en este orden: guerras mundiales, guerras civiles y compañeros de partido. Y Konrad Adenauer decía: hay amigos, hay enemigos jurados, hay enemigos a muerte, hay compañeros de partido. Entonces las creencias internas de los partidos se empezaron a tratar de dirigir con buen juicio ante el Tribunal Electoral, que empezó a rechazarlos y decirle: yo no controlo los actos de los partidos porque no son autoridad. Lo que tienes que hacer es ir a quejarte ante el IFE, que es el que tutela la vigilancia del cumplimiento de los estatutos, denunciar ahí la violación de tus derechos, y dependiendo de lo que te resuelve el IFE, ya vienes conmigo y yo controlo los actos del IFE. Y así se estableció la primera generación de jurisprudencia del Tribunal Electoral en la materia de protección de los derechos políticos del militante. Sin embargo, dos magistrados, uno de ellos, Leonel Castillo, el otro no me acuerdo ahorita el nombre del Tribunal Electoral, empezaron a revisar el tema ante el gran alud de gente que acudía al tribunal para defender sus derechos como militantes. Y basamos en el 17 constitucional de la garantía del debido proceso y en la mención de los partidos políticos que hacía la ley de medios de impugnación, que se le había quedado a mi colaborador Agustín Rico y Saldaña, ya fallecido. Lo que se hizo fue entonces establecer una jurisprudencia exactamente contraria a la primera y decir que el tribunal sí podía conocer por mandato constitucional de que toda persona tiene derecho al debido proceso y de que los partidos estaban mencionados como parte en el juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano, a que se tutelaran los derechos políticos del militante. Y así se empezó una nueva etapa. Ya de manera directa, el tribunal conocía demandas de militantes por atropellos de sus dirigentes a la hora de postular candidatos. Y se ha convertido en una vía que ha resuelto muchos problemas. Cuando llegó la reforma de 2007-2008, a mí me encontró como senador de la República y me tocó participar en esa nueva reforma. En ese momento yo propuse que se constitucionalizara claramente, ya no quedara solo como jurisprudencia, el derecho político de los militantes. Varios representantes de partidos no querían, decían que era una intromisión indebida. Se mencionaba el caso del Verde Ecologista de México, a quien el Tribunal Electoral en una ocasión le ordenó reponer sus estatutos completos, considerando que eran antidemocráticos porque solo el presidente del partido decidía todo. Entonces hay mucho rechazo que se está metiendo en la vida de los partidos. Eso es un asunto interno. Somos una asociación de ciudadanos que no se metan. Yo argumenté, resulta que para efectos de derechos y prerrogativas, los partidos sí son sujetos de derechos y prerrogativas públicos. Es decir, tienen el monopolio de la candidatura, la representación ante los órganos de la autoridad electoral, el financiamiento público, el acceso a radio y televisión, las franquicias postales y telegráficas, las exenciones fiscales a las donaciones,
pero para efectos de respetar los derechos no son sujetos obligados. Entonces, dice Manuel García Pelayo en su libro Estado de Partidos, que la diferencia entre partidocracia y Estado de partidos es la subordinación de los partidos al Estado de Derecho. Y bueno, pues los convencí, y hoy está constitucionalizado el que la tutela de los derechos políticos ciudadanos incluye la de los militantes. Ya es un derecho constitucional. Y abrimos brecha en que la protección de los derechos humanos, en este caso en materia política electoral, incluyera el control de actos, no de una autoridad, sino de un sujeto que no es autoridad, un partido político. Pues ahora en Tabasco estamos retomando la idea de que eventualmente podamos abrir brecha en que también se tutelen derechos humanos cuando los viola un particular a otro, que puede haber casos en que así sea, como ocurría con los partidos políticos. Esa referencia del derecho electoral nos fue útil. Una segunda iniciativa que he suscrito, también producto del consenso unánime en el acuerdo político por Tabasco, es la reforma política que pone al día la Constitución de Tabasco con la Constitución General de la República en la última reforma en materia política, en la que también me tocó participar como senador, que crea, entre otras cosas, la posibilidad de la candidatura independiente. También revisamos todo el esquema de la democracia participativa, que ya estaba establecido constitucionalmente en Tabasco, pero con unos requisitos para el referéndum, para el plebiscito, para la iniciativa popular, para algunas otras figuras, tan exagerado el número de firmas que hasta requería que era singular, de que ya podíamos tener una iniciativa popular, pero para poderla meter se necesitaban nada más 150,000 firmas. Cuando un solo diputado puede meter una iniciativa, entonces mejor a uno le pide el favor al diputado que la meta, que no se va a buscar 150,000 firmas. Le bajamos los requisitos para realmente hacerlo accesible, para que no sea de mentiritas, de que ahí está, pero con unos umbrales y requisitos tan altos de que nadie los usa. Tenemos que reglamentar la candidatura independiente para 2015. Ya los estados que lo empezaron a hacer están teniendo una gran demanda en materia de candidatos a presidentes municipales, porque es para todos los cargos. Evidentemente tiene problemas complejos, porque hay que crear condiciones de equidad en la competencia entre un candidato independiente y un candidato de partido. Y también hay que cerrar el paso a los oportunistas que puedan ir solo por el financiamiento público que eso entrañara. Acuérdense que hubo partidos políticos que se crearon solo para ir por la lana y después se extinguieron y se llevaron todo. Entonces, estamos atentos a cómo se reglamente a nivel federal la candidatura independiente. También incluye la reforma algunos aspectos de orden local que estaban pendientes. Ya estamos armonizando la base constitucional con el Código Electoral, retomando el mandato de aquella acción de inconstitucionalidad de la Corte, que de alguna manera yo me inspiré en el sentido de que había que retomar que la representación popular fuera demográfica, no territorial, con aquel criterio de distrito igual a municipio, lo cual le llevaba al absurdo de que el municipio menos poblado, en aquel momento era Zapata, ahora es Cornuta, con 26,000 habitantes tenía un diputado, y el municipio del centro con 550,000 habitantes tenía un diputado. Obviamente era como si fuera una representación territorial tipo Senado. Eso se reformó en la ley electoral, pero no en la Constitución. Ahora se está armonizando la Constitución. También estamos armonizando los plazos respecto del anticipo, 3 meses de las elecciones, de octubre a julio, también el periodo de gobierno, para que no sean 6 meses largos de espera que a veces afectan la vida institucional del Estado, porque el gobierno saliente no hace lo que termine y el gobierno entrante no puede hacer porque no está en funciones.
Estamos acotando a 3 meses la diferencia entre la elección y el momento de la toma de posesión del gobernador, y en el caso de los diputados a 2 meses y de los ayuntamientos a 3 meses. Es una reforma que va a contribuir al desarrollo de nuestra vida institucional de manera importante. Y hay otros temas que no enumero porque ya me extendí demasiado en el tema, pero siempre me pican mis amigos abogados. De tal modo pues que, déjenme decirles, y se los digo con mucho orgullo, que un amigo mío, Dionisio Mic, padre de secretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores de José Antonio Mic, fue subsecretario de Enlace Legislativo en Gobernación con mi amigo Carlos Abascal, un hombre muy de derecha, pero muy buen político. Recuerdo con afecto a Carlos Abascal. Y me cuenta Dionisio Mic que en una ocasión tenían que presentar 2 candidatos en las postrimerías del gobierno de Fox a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque había vacantes, y que Carlos Abascal estaba pensando seriamente en mí, y él le dijo: oye, Arturo no es abogado, Arturo es economista, no cumple el requisito. ¿Cómo que Arturo es? Pues yo toda mi vida creí que era abogado, me hubiese gustado ser. Estoy orgulloso de ser economista porque le entiende uno a cómo opera el mundo y la sociedad en su conjunto, pero me fascina el derecho. Y lo he leído, lo estudio, lo disfruto y trato de estar al día en medio de mis ocupaciones. Afortunadamente tengo el hábito de leer, la disciplina de hacerlo, y en medio de eso estoy tratando de estar al día para entender el derecho internacional de derechos humanos, el control de convencionalidad y toda esta modernidad. Yo sé que los abogados de Tabasco tienen mucho que aportarle al Estado. Tenemos que hacer mucho por replantear nuestro orden jurídico, volverle a dar vida a nuestra Constitución, que está muy ausente del proceso de debate cotidiano. En el año 2019, para cumplir 100 años de nuestra Constitución, y deberíamos pues darle una actualizada permanente, y sé que en ese sentido voy a contar con el talento, las iniciativas y las propuestas de mis amigas y amigos de la barra de abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil de Tabasco. Muchas gracias. Damas y caballeros, hemos escuchado el mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado. Procederemos a dar paso